Hola amigos de Mundo NFL, yo soy Rubén Ibeas y esto es el plan de juego presentado por Game Pass, el plan de juego de la semana 5. Y hoy vamos a correr en el plan de juego, pero no es que lo vayamos a hacer deprisa, sino que vamos a hablar del juego terrestre, porque hay equipos que lo están utilizando muy bien y que están sabiendo sacar mucho provecho de todos los esquemas posibles que puede haber en el fútbol americano. Vamos a hablar de los San Francisco 49ers, vamos a hablar de los Philadelphia Eagles y vamos a hablar de Baltimore Ravens. Veniros conmigo al plan de juego. Comenzamos este plan de juego de la semana 5 con el San Francisco 49ers frente a los Carolina Panthers y cómo Kyle Shanahan va retocando movimientos en su ataque. ¿Para qué? Para que su juego terrestre tenga mejor rendimiento de lo que ha tenido en este inicio de temporada. Ya sabéis que para Kyle Shanahan el juego de carrera es fundamental y sobre todo el núcleo de ese juego de carrera son las carreras zonales por el exterior, las outside zone. ¿Qué ocurre? Que las defensas han estudiado todos estos movimientos, todo lo que hace San Francisco y poco a poco van poniendo remedio para evitar tantos daños. Una de las principales defensas que colocan y que ve Kyle Shanahan son 5 o 6 hombres en la línea defensiva. ¿Para qué? Para evitar que los líneas ofensivos puedan subir al segundo nivel en esa outside zone. Porque si acumulas gente en la línea defensiva, los líneas ofensivos van a tener que bloquear y no van a poder acceder al segundo nivel, interrumpiendo la carrera del running back. ¿Qué ha hecho Kyle Shanahan para solucionar esto en el último año, año y medio? Pues aquí tenéis una situación de la semana 2. Fijaros, línea ofensiva, a un lado el tight end, Kittle, y al otro lado Juicy. Fijaros cómo antes del snap el tight end, Kittle, se va a mover de lado. ¿Para qué? Para generar ventaja en ese lado y permitir que el left tackle suba al segundo nivel. Con esos dos bloqueos, con el del Juicy y con el de Kittle, permite al línea ofensivo poder subir tanto al left tackle, al tackle izquierdo, como al center. El center tiene que ser el encargado de subir al segundo nivel para bloquear al linebacker. ¿Qué ocurre? Que los equipos reconocen ese movimiento del tight end. Ya están preparados para ello. Y fijaros cómo el linebacker ha dado 2-3 pasitos hacia su derecha para colarse por la línea ofensiva. El center no va a tener opción de llegar a ese bloqueo. Fijaros cómo no tiene ninguna oportunidad. Y esto provoca que el linebacker se cuele en el backfield y evite que, en este caso, Jeff Wilson pueda correr por el exterior, tenga que frenar, tenga que cambiar y tenga que ir hacia adentro, se tenga que meter en la boca del lobo, en la defensa de los Seattle Seahawks. Quiero que lo veamos desde la cámara detrás de la endzone porque se ve mucho mejor. Fijaros cómo el linebacker, cómo hay comunicación, cómo están asignando que ese linebacker se mueva antes del snap, que se mueva con ese movimiento de Kittle para ganar, para generar ese espacio en la línea ofensiva y poder penetrar en el backfield. Fijaros que el center no tiene ninguna oportunidad de subir al segundo nivel para bloquear. Aún así, Jeff Wilson es capaz de hacer un buen corte y aunque se meta en el medio de la defensa, capaz de conseguir 4-5 yardas. ¿Pero qué ha hecho Kyle Shanahan para confundir más a las defensas? El otro día, el pasado Monday Night Football frente a los Rams, fijaros, misma formación y mismo movimiento de Kittle. En este caso no va a estar Juicy en ese lado izquierdo, va a estar el otro tight end, Warner. El linebacker va a leer ese movimiento y la defensa va a pensar que es otra vez outside zone, pero no. Kyle Shanahan va a cambiarlo todo, va a explotarlo todo y en vez de correr una carrera zonal por el exterior, lo que va a correr es un bloqueo trap, un one block. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que el center, fijaros cómo va a dejar sin bloquear al nose tackle y se va a ir a bloquear al otro lado. ¿Para qué? Para que ese nose tackle sea bloqueado por el tight end y se genere el espacio por el medio. Fijaros bien, fijaros cómo la defensa está prevenida para la carrera exterior. Y fijaros cómo con ese movimiento de Kittle se genera movimiento en la defensa hacia un lado. Sin embargo, el otro tight end va a bloquear al nose tackle y va a generar el espacio por el interior. Lo que parecía que iba a ser una outside zone, como viene corriendo con ese pequeño retoque que había hecho en años anteriores Kyle Shanahan, se convierte en un trap block, lo que le da la oportunidad a Jeff Wilson, en este caso, de atacar el medio. Se genera, fijaros qué bien, la línea ofensiva ahora sí tiene la posibilidad de subir al segundo nivel y cómo se genera ese espacio en el medio para que pueda correr Jeff Wilson. Kyle Shanahan sigue retocando cositas para que su juego terrestre no se vuelva tan predecible y vuelva a ser importante en el juego ofensivo. Nos vamos al segundo partido y nos vamos con los únicos imbatidos de toda la competición, los Philadelphia Eagles. Tenía muchas ganas de hablaros de los Philadelphia Eagles porque su ataque
es una maravilla. Tienen absolutamente de todo. Tienen playmakers por todos los lados del campo y uno de ellos, Miles Sanders, se está aprovechando de toda la atención que está generando el juego de pase con Devonta Smith, con A.J. Brown o con Dallas Goedert. Además, tienen un quarterback en Jalen Hurts muy móvil, un quarterback que también es una amenaza en el juego terrestre, por lo que todo esto hace un conjunto de amenazas al rival muy difíciles de defender. Quiero que os fijéis en esta secuencia. Fijaros en el ataque de los Philadelphia Eagles. Cómo está completamente abierto el ataque. Una bunch formation, que son 3 jugadores en un lado pero muy abiertos, y Devonta Smith en el otro. Fijaros que solo se quedan en la caja esos 6 jugadores por 7 de entre la línea ofensiva, el quarterback y Miles Sanders. Además de esos 6 jugadores, con la zone read va a quitarse otros 3 más. Fijaros cómo cuando recibe el balón Jalen Hurts y juega esa zone read, esa finta, o cómo aguanta el balón leyendo lo que hace la defensa, se quita de en medio otros 3 defensores, por lo que nos quedan solo 3 jugadores en la caja para 5 bloqueadores. Además están subiendo Lane Johnson y Kelsey al segundo nivel a bloquear. No hay ninguna posibilidad de que la defensa pueda generar ventaja o pueda tener ventaja en una carrera que desde el inicio de la jugada ya estaba escrito que iba a ser una buena ganancia de yardas para los Eagles. Por la superioridad numérica que se genera por el peligro que tienen en el exterior con sus wide receivers, por el peligro que tienen con Jalen Hurts y por el peligro que tienen con Miles Sanders. Y nos vamos a otra situación donde veis esta amenaza de Jalen Hurts, lo que provoca en la defensa. Jalen Hurts va a leer a ese jugador del medio de la defensa. Cuando recibe el balón va a jugar otra zone read. Se va a quedar el jugador más exterior de la línea defensiva, Josh Allen en este caso, sin bloquear, pero va a recibir el bloqueo en split desde el otro lado. Y Jalen Hurts tiene que leer a ese jugador del medio. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? Si se queda el balón para correr o si se lo entrega al running back. Fijaros cómo el jugador de los Jacksonville Jaguars arranca hacia el exterior, arranca hacia la posible carrera de Jalen Hurts. Y esto provoca que haya otra vez superioridad. ¿Por qué? Porque la línea ofensiva está bloqueando muy bien, está abriendo un gran camino y Miles Sanders solo tiene que leer la llegada del safety, solo tiene que presionar la línea ofensiva para cambiar de dirección y salir por el exterior. Fijaros todo lo que se genera con las posibilidades que te da Jalen Hurts en el juego de carrera, además de tener muchos distintos playmakers por el campo. Todas estas zone reads, todas estas options se convierten en superioridades numéricas para la línea ofensiva, el running back y el quarterback en la caja defensiva. Y en el último partido de este plan de juego de la semana 5 vamos a irnos al duelo divisional de la AFC Norte entre Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals. Un partido que va a dejar a uno de los dos equipos, si no hay empate, con un récord negativo. Y si estamos hablando de carrera en este plan de juego, no podemos no hablar de Lamar Jackson y de todo lo que tiene montado Greg Roman en ese ataque de los Ravens. Y quiero hablaros de las Power Read. ¿Qué son las Power Read? Las Power Read consisten en una lectura del quarterback a un jugador. Hay que dejar a un defensor sin bloquear y el quarterback lee a un jugador en conflicto. Puede ser un linebacker, puede ser ese jugador que se queda sin bloquear, puede ser un safety o otro linebacker. Diferentes opciones las que le da según los bloqueos, según las asignaciones de bloqueos. Y además la línea ofensiva, a diferencia de la zone read, no va a bloquear zonal, sino que va a hacer bloqueos de poder. Es decir, va a haber un jugador de la línea ofensiva que va a salir, que va a cambiar de lado, va a salir en pull y va a subir al segundo nivel a bloquear, a liderar el bloqueo para que pueda correr el running back en el caso de que se quiera quedar él con el balón. Quiero que veáis esta escena, esta secuencia. Fijaros que es el Matt Milano, el middle linebacker de los Buffalo Bills, la lectura del jugador en conflicto de Lamar Jackson. Fijaros cómo hay un jugador en el exterior que se va a quedar sin bloquear, pero que va a ser arrastrado por el movimiento del running back. Y fijaros en los bloqueos de la línea ofensiva. En ese lado izquierdo va a haber bloqueos, en el lado derecho también hay una asignación de bloqueos y el guard izquierdo es el que va a salir en pull hasta el segundo nivel para bloquear al otro linebacker. Lamar Jackson recibe el balón y aguanta hasta el último segundo para saber lo que está haciendo Matt Milano. Matt Milano está siendo arrastrado por el movimiento del running back. Lo está haciendo Matt Milano y lo está haciendo el jugador que ha quedado sin bloquear. Fijaros, ese movimiento del running back hacia ese lado está proporcionándole la ventaja a Lamar Jackson. Lamar Jackson está viendo que Milano se está metiendo en los bloqueos, se está yendo hacia donde están las líneas ofensivas, subiendo a bloquear. Fijaros cómo Ricard ha subido a bloquear al segundo nivel, el fullback, y cómo ese guard izquierdo también ha subido y ha generado
esos bloqueos. Milano se ha vencido con el movimiento del running back y se ha generado un montón de espacio por el medio para que pueda correr Lamar Jackson. Y Lamar Jackson lo va a aprovechar, va a utilizar esa explosividad y aceleración que tiene para subir al segundo nivel y tener una gran ganancia de yardas. Si nos vamos a otra secuencia, ahora, fijaros, ese jugador es el que va a leer otra vez Lamar Jackson, y ahora no va a ser el guard izquierdo, sino que van a ser el tackle derecho y el guard derecho quienes van a cambiar de lado para salir a bloquear. Uno va a bloquear al jugador más exterior de la línea defensiva y el otro va a subir al segundo nivel. Tenéis a Matt Judon como jugador sin bloquear, que va a ser arrastrado por el movimiento del running back. Y Lamar Jackson, exactamente igual que antes, tiene que leer al jugador del medio. ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde está yendo? ¿Se está quedando con él o se está yendo para el running back? Y lo vemos en la cámara detrás de la endzone. Lamar Jackson, nada más recibir el balón, su primera lectura es él. Y con ese movimiento del running back que arrastra a ese jugador, más los bloqueos que llegan desde el otro lado, que le lideran el camino, Lamar Jackson decide quedarse el balón y correr él. ¿Qué ocurre? Que se ha colapsado ese interior de la línea ofensiva. Veis como el tackle derecho intenta subir al segundo nivel, pero Lamar Jackson prefiere frenar, recortar, cortar hacia el exterior y acelerar. Fijaros cómo la ventaja sigue estando, porque cuando volvamos a la cámara más amplia, vamos a ver cómo además el tight end y el wide receiver están bloqueando en el exterior, está subiendo en línea ofensiva que había subido y se genera mucho espacio para que Lamar Jackson pueda correr por ahí fuera, por el exterior, en vez de perseguir el bloqueo de su línea ofensivo. Maneras que tiene Greg Roman, pues, de mover a Lamar Jackson y de generar ventajas con su juego terrestre y con la amenaza que significa el quarterback para él. Muchas maneras de correr y muchas maneras distintas de hacerlo. Los equipos se tienen que renovar, las defensas ajustan, las defensas reconocen lo que está pasando y son los ataques los que tienen que cambiar cosas. Filadelfia frente a los Arizona Cardinals, San Francisco 49ers frente a Carolina Panthers y ese duelo divisional de la AFC Norte entre Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals. Yo soy Rubén Ibeas y esto ha sido el plan de juego de la semana 5. En la semana 6 tendremos más. ¿De qué voy a hablar? Pues no lo sé, porque no sabemos lo que va a ocurrir en la NFL, la competición más emocionante del planeta Tierra. Nos vemos, adiós.